¿Qué tal y bienvenidos a Retrospectiva de una figura, donde nos enfocamos en la historia que hay detrás de los juguetes y de las figuras que tanto nos gustan? El día de hoy hablaremos de la historia del Sofubi del Garada K7 de la línea Jumbo Machinder, considerado un verdadero santo grial de los juguetes japoneses, ya que por un largo tiempo muchas personas lo buscaron sin éxito, e incluso se llegó a creer que no existía. Nuestra historia comienza a principios de la década de los 70, en específico en el año de 1971, cuando Bandai creó una compañía subsidiaria llamada Poppy, con el objetivo de distribuir productos para dulcerías y retailers que no fueran tiendas de juguetes. Pero no pasó mucho tiempo para que Poppy se enfocara en la fabricación de juguetes, siendo su primer éxito el cinturón de transformación de Kamen Rider. También obtuvieron los derechos para fabricar juguetes de una serie que estaba empezando llamada Mazinger Z, de donde salió una de sus líneas más exitosas, conocida como Chogokin. En 1973 Poppy lanzó el primer Jumbo Machinder, y para empezar esta nueva línea se decidió que Mazinger Z sería la primera figura, saliendo por un precio de 2.850 yenes. ¿Pero qué es Jumbo Machinder? Pues es una línea de figuras que se caracterizaban por su enorme tamaño de 60 centímetros de altura, hechas de polietileno que lanzó Poppy en los 70s, aunque con el tiempo el término Jumbo Machinder empezó a usarse para referirse a todas las figuras con características parecidas independientemente de la marca. Poppy sacó Jumbo Machinders de diferentes series como Raidin, Kamen Rider, Grand Mazinger, Ultraman e incluso Spider-Man. Durante el primer año de la línea, Poppy fabricó 10 figuras basadas en los villanos de Kamen Rider y Mazinger Z. Estos juguetes eran un poco más pequeños, midiendo aproximadamente 50 centímetros de altura, y estaban fabricados de vinil suave o Sofubi. Los lanzamientos se dividieron en dos waves. La primera incluía a Douglas M2 y a Kingdom X10 de Mazinger Z, mientras que de Kamen Rider tuvimos a Kame Bazooka y Hasami Jaguar. La segunda wave estaba conformada por Lens Ari y Taiho Buffalo de Kamen Rider, y por parte de Mazinger Z tuvimos a Rokuron K9, Spartan K5, Green Ghost C3 y Garada K7. En la primera wave los juguetes venían en una caja de cartón con arte específico para cada monstruo, mientras que para la wave 2 Poppy decidió usar una sola caja, la cual tenía a todos los juguetes de la wave en la portada. La única diferencia entre estas era que en el costado cada caja tenía el nombre del villano que contenía. La demanda por los villanos era pequeña, por esa razón Poppy decidió producirlos en cantidades limitadas, y si a esto le sumamos el hecho de que muchas de estas piezas fueron desechadas, por lo estorbosas que eran, provocó que con el paso del tiempo se volvieran de las piezas más raras y buscadas por los coleccionistas. Rápidamente quiero mencionar que Mattel obtuvo la licencia para comercializar los Jumbo Machinder en Norteamérica, por lo que después de un cambio de nombre, en 1977 salieron los 3 primeros robots de la línea Shogun Warriors. La alineación fue mucho más pequeña que su contraparte japonesa, contando con solo 7 figuras de los héroes y 2 monstruos, que eran Godzilla y Rodan. Ya que tenemos el contexto sobre qué es un Jumbo Machinder, pasemos a hablar del Garada K7, que por mucho tiempo se creyó que nunca entró a la etapa de producción, quedándose solo como un prototipo. Solamente se conocían 2 fotografías del prototipo, una de ellas es la que podíamos ver en la caja de la segunda web de los villanos de Jumbo Machinder, y la segunda era una fotografía en blanco y negro que era parte de un concurso de popularidad de las bestias mecánicas que se publicó en una revista japonesa de la época. Aquí quiero introducir a Tom Frank, uno de los coleccionistas de juguetes japoneses más conocidos de California. En el 93 se enteró de que la línea Jumbo Machinder lanzó a los villanos, y de esa manera empezó su larga búsqueda por el Garada K7. Lo menciono porque me parece bastante interesante contar su experiencia en la búsqueda de este santo grial del juguete. Tom cuenta que en el 94 él recibió una foto del prototipo del Garada K7 por parte de un amigo de Hong Kong, por lo que al tener confirmación de la existencia de que al menos el prototipo existía, empezó a buscarlo, yendo a Japón varias veces pero sin éxito. Regresaremos con Tom más adelante. Por el momento vayamos al año 98, cuando Uni5, otra empresa subsidiaria de Bandai, empezó a relanzar la línea Jumbo Machinder. Y entre las bestias mecánicas que lanzaron podemos encontrar al Garada K7, la primera figura fabricada después de 25 años. Para la creación de este Kikaiju, Uni5 no tenía fotos o muestras de la pieza original, por lo que utilizaron como base la única foto a la que tenían acceso del Garada original, que era la que se encontraba en la caja de la segunda web de las figuras. Los compradores estaban felices ya que por fin había en el mercado una figura de Garada K7, pero no tendría que pasar mucho tiempo para que los coleccionistas de los Jumbo Machinder de los 70s recibieran noticias que los sacudirían. En el año 1999 empezó a circular entre los coleccionistas una foto del Garada K7 de producción, siendo la primera prueba real de que Poppy sí lo fabricó. Esta foto sería vista por Matt Alt, otro conocido coleccionista de juguetes. Él estaba en un bar japonés junto con otro colega coleccionista llamado Koji Igarashi, cuando este último le enseñó la foto de un Garada K7 que tenía un amigo suyo en su colección privada.
Rápidamente Matt le llamó a Tom para darle la noticia de que el Garada de producción en verdad existía. También en el 99 la revista Gangu Jinsei en su ejemplar número 2 contenía un artículo dedicado a los Jumbo Machinder, donde aparecieron por primera vez fotos claras de un Garada K7 de producción. Con estas fotos quedaba claro que el Garada fabricado por Unifive era completamente diferente al de Poppy, por lo que en la época nunca hubo una confusión entre ambas piezas. Daremos un salto en el tiempo hasta el 2003, cuando el segundo Garada K7 fue descubierto. Un equipo de 3 personas estaban explorando una antigua bodega de Bandai en la prefectura de Tochigi, buscando piezas para exhibir en el museo de Bandai, cuando se toparon con un Sofubi del Garada K7. Los trabajadores, al no saber qué tenían en sus manos, decidieron colgarlo de uno de los balcones del museo con unos alambres. No fue hasta que les informaron sobre la importancia de la pieza que la pusieron detrás de un vidrio, y hasta el día de hoy aún sigue en exhibición. En el año 2005, el primer ejemplar del Garada K7 que se dio a conocer al mundo iba a ser subastado por Mandarake en la edición número 27 de las subastas que organiza, conocidas como Mandarake Senbu. La subasta comenzó en 2.5 millones de yenes. Tom llegó a enterarse de la subasta, pero consideró que era mucho dinero y solo le quedaba esperar que nadie pujara por la pieza, para que Mandarake bajara el valor inicial. Lamentablemente para él este no fue el caso, y la figura se vendió por los 2.5 millones de yenes a un comprador anónimo de Osaka. En este punto de la historia tenemos dos Garadas K7 documentados, el del Museo de Bandai y el que se subastó en Mandarake, pero el usuario Mike Deco en el foro Robot Japan cree que para este punto eran 3 los Garadas K7 en existencia y no 2. Lo que pasa es que se piensa que el primer Garada documentado y el de las fotos de la revista Gangu Jinsei en realidad son el mismo, pero Mike Deco cree que son piezas diferentes por las pequeñas diferencias, argumentando que la posición entre la cabeza y el peto es diferente, así como el trabajo de pintado en los ojos. Aunque por otro lado, ambas piezas no tienen el sticker negro de las cuchillas, a diferencia de la pieza de Bandai que sí los tiene. Pero para propósitos de este video tomaremos la versión más aceptada de la historia, que nos dice que para este punto solo existían 2 figuras. Aquí quiero mencionar un comercial de la línea Jumbo Machinder donde vemos como un Garada K7 de producción literalmente sale volando por los aires después de que lo hicieron explotar. Con el tiempo este comercial ganaría el apodo de Garada Snuff Film. En el 2006, una tercera figura saldría al mercado a través del portal de subastas Yahoo Auctions Japan. La historia de esta figura empieza con Keiko Nakamoto, habitante de la prefectura de Ishikawa. Un día en uno de sus tantos viajes al mercado de pulgas o tianguis, encontró un juguete que le llamó la atención, por lo que decidió comprárselo al señor que lo tenía. Tiempo después nos enteraríamos que Keiko regresaría a preguntarle al señor dónde lo consiguió, pero este último no recordaba dónde lo obtuvo. Keiko decidió vender el Jumbo Machinder en línea, pero al no conocer al personaje publicó la figura con la información que tenía grabada en el pie. El Garada K7 comparte los brazos y las piernas con la figura de Gringo C3, por esa razón no tiene grabado el nombre del personaje, a diferencia de por ejemplo el Douglas M2. Por esa razón la publicación de Yahoo Auction no estaba debidamente titulada como Garada K7. La subasta comenzó con un precio de 15.000 yenes y a pesar de no estar debidamente listada, la publicación obtuvo 70 pujas terminando en 1.7 millones de yenes. El ganador de la subasta fue Tom Frank. Tom se enteró de la subasta gracias a un amigo en Japón que la vio y le preguntó qué tanto estaba dispuesto a gastar, y al escuchar la cantidad de 1.75 millones de yenes, decidió retirarse y dejarle el camino libre a Tom. Yahoo es muy diferente a eBay, ya que cuando se registra una nueva puja el tiempo de la subasta se extiende, por lo que si las pujas siguen llegando la subasta se extenderá hasta que no haya nuevas. Entonces Tom platica que uno de los factores que le ayudaron a conseguir la pieza es que la cuenta que usó solo tenía una calificación. Que como dato curioso la cuenta que usó no le pertenecía a él, sino que era de una conocida. Tom puso su puja máxima y solo le quedaba esperar y ver cómo la subasta se fue extendiendo por una hora más, y a solo unos cuantos cientos de yenes para que perdiera, la otra parte decidió rendirse. Tom asume que el otro comprador debió pensar que solamente estaba subiendo el valor de la pieza para molestar y que no tenía intención de comprarla, por lo que el Garada volvería a listarse tiempo después. Este factor, según Tom, fue el decisivo para ganar la subasta. Fue gracias a la ayuda de muchas personas que por fin, después de 3 años de búsqueda y 7 viajes a Japón, donde recorrió innumerables tiendas y jugueterías, Tom por fin hizo lo que muchos intentamos hacer, conseguir el Santo Grial. Pero aún no acabamos la historia, ya que con el tiempo más Garadas K7 de Poppy saldrían al mercado. El espécimen número 7 apareció en una subasta de Yahoo el 22 de marzo del 2021. La subasta estaba programada para acabar el 27 de marzo,
y empezó en 1000 yenes, pero después de 4 días y 109 pujas, la figura terminó vendiéndose por 10 millones de yenes. Y más recientemente, el 15 de diciembre del 2022, Mandarake, después de 17 años, volvió a tener otro Garada K7 en una de sus subastas. En esta ocasión fue en la edición número 113 de Mandarake Senbu. Pero a diferencia de la primera pieza que tuvieron, este Garada K7 sí venía con su caja. La subasta terminó el 7 de enero del 2023 a las 8:47 con 30 segundos, con un total de 88 postores, siendo la puja ganadora de 26.100.000 yenes. Pero ¿por qué los villanos de Jumbo Machinder son tan raros? Existen muchas teorías e ideas rondando sobre este tema. Una de estas teorías nos dice que los villanos nunca se pusieron a la venta y solamente se entregaban a las tiendas para que las exhibieran. Y aunque sí se tiene registro que las tiendas recibían estas figuras, eso no explicaría por qué algunos villanos como Douglas M2 o Búfalo son más fáciles de conseguir que otras figuras como Rokurón o Garada K7. Otra teoría que se tiene es que los villanos solamente se dieron como premios de algunos concursos y revistas. Otra teoría más en específico sobre el Garada K7 es que su diseño es muy escabroso, espantando a los niños y alejando a los padres, por lo que decidieron hacer cantidades muy limitadas. Yo creo que simplemente al ser piezas muy grandes, los padres no iban a querer comprar varios Jumbo Machinders por cuestiones de espacio, y el niño iba a preferir tener una figura de su robot o héroe favorito en vez de un villano que solo aparece un par de veces para después ser destruido por el héroe. Por lo que Poppy decidió no hacer muchas piezas porque sabía que no iban a venderse bien. Todas estas son teorías que han creado los coleccionistas a través de los años, pero la única manera de tener respuestas es entrevistar a quienes estuvieron involucrados en la producción de los Jumbo Machinder en el año 73. Pero tal vez no necesitamos todas las respuestas, ya que esa sensación de misterio y descubrimiento es uno de los tantos factores que hacen al Garada K7 una figura tan mítica. Y eso sería todo en esta ocasión. Si les gustó el video denle like y suscríbanse, que eso nos ayuda bastante. Y quisiera agradecerle a los miembros de este canal, Yurian, Chris y Luis, por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video. Hasta luego.